Rodicio y Hermidia, y uno de tercera, Trives, jalonan una carretera rampas y de piso más que aceptable. No era pues una etapa, dada su escaso kilometraje y su relativa facilidad, como para hacer pensar a priori que iba a tener ninguna historia apasionante. Pero enseguida van a ver ustedes lo que iba a ocurrir, casi en sus inicios. Al principio, miradas de soslayo, vigilando a todos los hombres que están alrededor. Nadie quiere dejar escapar a nadie. Todo el mundo piensa, estamos todavía en los kilómetros iniciales, es decir, en los kilómetros neutralizados, pero ya en el kilómetro cero las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Vean ustedes que el ritmo de pedaleo es absolutamente distinto. Todo parece transcurrir, sin embargo, como estaba previsto. Es lo que hace Fede Chávez. Miradas de soslayo, vigilancia continua sobre los que quieran fugarse, pero va a saltar desde atrás la sorpresa. La tranquilidad es la nota dominante. Marcha casi neutralizada bajo la intermitente amenaza del empeoramiento meteorológico. En la cabeza se marcaba en esos momentos un ritmo de retención, de vigilancia, de impedimento de fugas. Sin embargo, esa calma era totalmente ficticia, porque en la mente de más de uno estaba la idea de la aventura. Quien no tienta la suerte no la encuentra, y de eso saben más que nadie los ciclistas. Es el kilómetro 12 y al salto de un Roberto Pañín, acostumbrado a las galopadas en solitario, va a responder un inconformista, William Palacio, que ya ayer dejó constancia de su rebeldía. Por la meta volante de Xunqueira de Espadañedo, los dos escapados comprueban que han abierto hueco. Es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero es importante que haya ya 1 minuto 24 segundos sobre un pelotón que ha encabezado Miguel Ángel Iglesias. Estamos ya en el ascenso al primer puerto, el de Rodicio, donde hace su aparición la niebla, que viene a unirse al frío y a la lluvia. Pulido tira fuerte de su compañero de fuga, Pañín, pese a que no es su fuerte en la escalada, el italiano resiste como puede. Y antes de la cima, el colombiano demarra y parece que quiere emprender la aventura totalmente solo. Se oscurece en la niebla, mientras Pañín trata de arroparse al máximo ante el frío reinante. William Palacio observa la distancia que ha obtenido sobre su compañero de escapada, se acerca a la cima y por el alto de Rodicio pasa en soledad. Sin embargo, ya lo ven ustedes. Observa que su compañero no está demasiado lejos y Pañín es un buen compañero para discurrir por los kilómetros en descenso y hacia la escapada. Así es en efecto. Pañín se coloca en cabeza, es un gran rodador, conoce perfectamente toda la técnica de rodar en solitario y le acompaña siempre a su rueda, casi siempre en el descenso y en el llano, el colombiano William Pulido. En esta oportunidad, y dada la cercanía del siguiente puerto, el colombiano toma el relevo en ocasiones del corredor italiano. Ahí tienen ustedes el ritmo cansino, casi lento, nadie en cabeza marca una velocidad máxima del pelotón. Hay tiempo para abrigarse, las manos ante el frío reinante y el cuerpo con los chubasqueros para protegerse de la lluvia. Pañín y William Pulido siguen abriendo hueco. Pasan por el sprint especial de Castro Caldelas, con Pañín en cabeza, a continuación William Pulido, y ya en estos momentos el pelotón se encuentra a 2 minutos 50 segundos. Apenas van 47 kilómetros de carrera y el hueco que han abierto los dos corredores en fuga empieza a hacerse importante. En el kilómetro 69 se halla un nuevo obstáculo a vencer, el Alto de Trives, también de tercera categoría, y por él pelea denodadamente el corredor colombiano. Mientras tanto, por detrás, el pelotón pasa por los mismos lugares que han atravesado ya los dos corredores en fuga.
William Pulido está totalmente decidido a hacerse un sitio entre los grandes. Va en busca de los 6 nuevos puntos para el premio de la montaña, al tiempo que aumenta su ventaja, en estos momentos ya escandalosamente, sobre el pelotón. El pelotón se lo toma con una cierta tranquilidad. El más peligroso de los dos hombres que están viendo ahora en sus pantallas es el italiano. Roberto Pañin se encuentra a 9 minutos 46 segundos de Roland Leclerc, el líder en la clasificación general, y Pulido a casi 11 minutos, 10:45 exactamente. No cree nadie en el grupo que puedan seguir al mismo ritmo. Sin embargo, el pedaleo de los dos corredores en fuga es fácil, el ritmo que emplean en su ascenso es sencillo, siguen a una misma marcha, pese a la lluvia, pese al viento y pese al frío. Y por el alto pasa lógicamente Pulido, tirando del italiano, que como es lógico, será de gran ayuda en el llano antes de atacar la tercera cota puntuable. Es Pañin, en efecto, el que toma el relevo y corta el aire en el mismo descenso a su compañero de fuga, que aprovecha el descanso para reponer energías. El pelotón se acerca al alto con parsimonia y a paso casi de tortuga. Seis minutos, 45 segundos después que los fugados pasan Gianelli y Beuker como avanzadillas del grupo. En el ascenso al alto de la Ermida de segunda categoría es de nuevo Pulido el que toma la iniciativa. A Pañin le cuesta trabajo seguir su marcheta para aguantar hasta el límite. Van a llevar aquí 8 minutos 5 segundos y aumentando cuando empiezan a atravesar el alto de montaña, el puerto, bajo la lluvia y el frío, que ha sido la constante de la jornada. De nuevo, William Pulido es el que primero puntúa en el alto de montaña y a su rueda siempre el italiano Roberto Pañin. No pierden comba y siguen poniendo tierra por el medio. Pese a lo que pueda parecer, en sus imágenes, los relevos se hacen continuamente. Esa es la diferencia de los dos fugados respecto al pelotón. 8 minutos 5 segundos. Más atrás, en el ascenso a la Ermida, Martín Farfán del Café de Colombia intenta la fuga. No conforme con el escaso interés que se pone en la persecución, llega a lograr unos cuantos metros de ventaja. Pero sin apenas reacción visible en el grupo, este sigue a su ritmo, que va a ser suficiente para neutralizarle. Farfán hace tercero en la cima y tras él sus compañeros de equipo Rubén Darío Beltrán e Israel Corredor. Llueve de nuevo con intensidad. Pulido y Pañin siguen sumando minutos a su renta y por Villamartín de Valdeorras consiguen 8 minutos 50 segundos de diferencia. Farfán es alcanzado tanto por una mejor velocidad del paquete como por su propia conformidad. Llegamos al kilómetro 116 de carrera. Los dos corredores alcanzan su máxima ventaja de la etapa, 10 minutos 30 segundos al paso por Sobradeno.
La alarma ha sonado hace rato en el pelotón y el detonante para emprender la caza, o al menos para recuperar el maillot de líder para Leclerc, es la zona de avituallamiento. El Caja Rural en pleno impone un ritmo infernal. Mueven la tuerca sin misericordia y empiezan a bajar los minutos en estos últimos 30 kilómetros. Nadie se esconde y una vez más su vergüenza profesional se pone de manifiesto, superando las contingencias económicas. A pesar del peso de los kilómetros y a la constante y molesta lluvia que ha vuelto a arreciar, los dos de cabeza persisten en su esfuerzo, relevándose ahora con decisión y en un último esfuerzo para llegar, al menos en solitario, a la meta de Ponferrada. Pañín se ha despojado de todos sus abrigos para poder continuar la marcha y seguir ahorrando al máximo el esfuerzo al esfuerzo del colombiano. Pero por detrás, el grupo deportivo Caja Rural insiste en su lucha colectiva para defender a Leclerc. Si no es insólita la acción de todo un equipo luchando por un objetivo razonable, sí es de subrayar la circunstancia en la que esta batalla se está desarrollando. Podríamos decir que es un ejército sin intendencia, un auténtico ejemplo de entrega. Por delante, para los dos en fuga, la ventaja es suficiente y pese a que Pañín ya sabe que se han reducido sus posibilidades de lograr el liderazgo, la victoria de etapa, que está a su alcance, es un apetitoso bocado. Un último auxilio a los medios mecánicos que mueve el corredor, y es quizás esta también la última conversación amistosa. Después habrá que luchar por cada interés particular. La Guardia Civil, que ha hecho este año un gran despliegue técnico, vigila desde lo alto el perfecto desarrollo de la carrera. Y estamos ya a las puertas de Ponferrada. Una Ponferrada rebosante de un público entusiasta donde hacen su entrada los héroes de la jornada. Los dos se vigilan estrechamente. Se trata de aprovechar el minuto preciso para lanzar el sprint. Vean ustedes, se ha reducido la velocidad, Pañín vigila la presencia de Pulido. Después nos confesaría el colombiano que no se encontraba en perfectas condiciones cuando se iba a iniciar el sprint. Vean cómo Roberto Pañín, más experto, cierra a Pulido por la derecha. Este tiene que abrirse para la izquierda, que es lo que hace Pañín, cerrarle por la izquierda, vuelve otra vez a la derecha y de este modo impide que Pulido pueda adelantarle en ningún momento. Roberto Pañín finalmente lanza su esfuerzo y se convierte en el vencedor de la etapa. Por detrás, la lluvia y el suelo deslizante provocan alguno que otro accidente. En esta caída, por fortuna, no ha habido consecuencias. En la cabeza del grupo se prepara el sprint en la meta de Ponferrada. Dominique Arnaud, que ya había ganado en 1987, inicia el salto. Sin embargo, va a ser enseguida absorbido, reducido. Los que se van definitivamente son José Luis Morán y tras él Américo José Neves. Y el tercero en discordia es Soren Lilot. Es el portugués del grupo deportivo CLAS el que logra vencer a este corredor sobre la misma línea de llegada. Vean ustedes en un magnífico lanzamiento en el sprint. Segundo va a ser José Luis Morán y tercero finalmente Soren Lilot. Por este orden se llega a la línea de llegada de la meta de Ponferrada. A 6 minutos 24 segundos del vencedor de la etapa.
kilómetros que vamos a ver son reflejo, una vez más, de esta vuelta que por el momento parece pasada por agua. La etapa resultó un calco a medias de las de años anteriores, galopada solitaria y reacción del pelotón a última hora. Confirmados, porque a lo largo de estos 247 kilómetros que separan la Bañeza de Béjar, el viento sopló en la primera parte de la etapa de espaldas, impulsando más deprisa a los 188 corredores que iniciaron esta etapa. Sin embargo, cuando los directores decían que era una etapa propicia para las escapadas, en eso sí, en eso acertaron totalmente. Porque casi nada más darse la salida y tras unos primeros minutos tranquilos, ese es el banderazo que da el director de carrera, Alberto Gadea, ven ustedes ya a qué velocidad se circula. Y estamos, insistimos, en los primeros compases y lo que hemos denominado minutos tranquilos de la carrera, los únicos. Después el pelotón sí se estearía un tanto, ayudado por el viento, pero al final hubo de trabajar a fondo para deshacer lo que inicia este hombre. Es el kilómetro 12 y ahí tienen ustedes el salto de René Martens del equipo Paternina ADR, que es el que inicia la batalla. Kilómetro 12 y enseguida abre hueco. Desde atrás va a saltar enseguida un segundo aventurero. En esta oportunidad es un corredor español, el que va a dejar la compañía del gran grupo y alejarse lo suficiente, ahí está Herminio Díaz Zabala, como para contactar enseguida con el hombre de cabeza. Poco a poco empiezan a adquirir una ventaja que ya los corredores empiezan a considerar importante. En el momento en que contacten, colaborarán estrechamente en la marcha y más tarde les llegará otra ayudita. Ahí está Martens cogiendo la rueda del corredor español, de Herminio Díaz Zabala, que quizá con su hazaña quiso felicitar a su compañero de equipo, José Luis Villanueva, que hoy cumplía años. Observen ustedes, estamos todavía en el kilómetro 13-14 de la etapa, la diferencia todavía no es mucha, pero el hueco ya es importante. Pasan por el sprint especial de la Torre del Valle, donde puntúa en cabeza Martens, seguido de Herminio Díaz Zabala, y a 33 segundos ya pasa el pelotón encabezado por Angoitia. El aire está soplando de atrás y ayuda a los dos fugados a establecer mayores diferencias. Ahí está, en sobreimpresión, la indicación del momento de la escapada. Y otros tres hombres abandonan la compañía del gran grupo para tratar de unirse a los dos de cabeza. Se trata de Germán Frisón, en cabeza ahora va Juan Martínez Oliver. A continuación, Alex Pedersen y cerrando la cuenta, Germán Frisón. Otra vez muy activo, como lo estuvo durante todo el día de ayer. La velocidad es muy considerable, la de estos tres hombres, y logran dar alcance a los dos de cabeza. Los cinco van a emprender lo que habría de ser la aventura de la jornada. Ya por tierras zamoranas, el viento da un poquito de costado, pero aún ayuda a que la velocidad sea realmente impresionante para estos hombres, acostumbrados, sin embargo, a moverse muy deprisa. En el kilómetro 61, estos hombres consiguen ya tener cerca de 3 minutos de diferencia sobre el pelotón. Llevábamos 1 hora y 8 minutos de carrera. Los cinco siguen colaborando estrechamente cuando van a llegar a la capital zamorana. Nadie ahorra ningún esfuerzo. Los relevos se producen continuamente en cabeza y la velocidad que alcanzan es realmente extraordinaria. El pelotón rueda tranquilo, pero observen ustedes a Roland Leclerc
al fondo de sus imágenes con su jersey amarillo vigilante en cabeza para evitar cualquier veleidad de aquellos que estén más cercanos en la clasificación general. Benavente enseguida se va a girar hacia la derecha cuando se produce la caída de este jovencísimo corredor del grupo deportivo Puertas Mavisa. Sufrió un fortísimo golpe en la cabeza. Se trata de Colbelter, un neoprofesional incorporado al equipo de Puertas Mavisa. Tendrán ustedes oportunidad de ver un primer plano de su parietal izquierdo y hemos creído oportuno, pese a que evidentemente hemos cambiado el lugar desde donde habitualmente se toman las imágenes. Observen ustedes el fuerte golpe recibido. Al final de etapa tenía una fuerte hinchazón sobre el párpado izquierdo. El doctor Grande le atendió sobre la marcha en carrera y aún tuvo fuerzas y coraje suficiente como para incorporarse al pelotón. Una vez más, si no nos cansamos de insistir en ello, son estos hombres de una madera especial. En Zamora los 5 escapados alcanzan su máxima ventaja, 6 minutos 13 segundos que hacen a Frisón más líder. Frisón se encontraba a poco más de 4 minutos en la clasificación general de Roland Leclerc. En estos minutos es el líder provisional de la carrera. El viento, sin embargo, se ha encalmado y el esfuerzo a aplicar se multiplica y todavía no han sido habituallados, por lo que la velocidad se reduce con la pérdida de energías. Han tardado 1 hora y 57 minutos en recorrer los 100 primeros kilómetros de la etapa a la casi escalofriante velocidad media de 51 kilómetros 282 por hora. Casi más que una pequeña motocicleta. Aquí, como ven ustedes, lo que les contábamos antes, alcanzan su máxima diferencia. En el pelotón ya se ha reaccionado y el grupo deportivo Teca recibe órdenes tajantes de su director, González Linares. El conjunto cántabro quiere jugar de nuevo la baza de su velocista, Malcolm Elliott. De este modo, el Caja Rural de Leclerc recibe una inesperada y valiosa ayuda para su trabajo de defensa del jersey amarillo. En el kilómetro 120, la diferencia se ha reducido a tan solo 4 minutos 30 segundos. Allí, en la meta volante de Corrales del Vino, Martínez Oliver se va a anotar los 6 segundos de bonificación correspondientes por delante de René Martens, de Díaz Zabala, de Frisón y de Pedersen. Mientras tanto, en la cola del pelotón se produce el abandono de una de las estrellas de la Vuelta a España 1989, Giuseppe Saroni. Gastritis, como él dijo, gripe o más bien hay que preparar el Giro. Vayan ustedes a saber. Los 5 aventureros renuevan fuerzas en una localidad de sonoro y sorprendente nombre, el Cubo de la Tierra del Vino. Lo que allí les van a dar, lo que les van a proporcionar en las bolsas de avituallamiento, será otra cosa, naturalmente. La distancia, la diferencia con los fugados se reduce a pasos agigantados. Ya son solo 4 minutos y medio cuando vamos a abandonar tierras zamoranas para entrar en las charras salmantinas. A partir de aquí, la locomotora del pelotón con las calderas recargadas, lo van a hacer de inmediato, pisan, aprietan el pistón a fondo. La zona de avituallamiento, pero probablemente los alimentos llegan tarde. Son los BH los que han tomado el relevo en la cabeza, pero inmediatamente de nuevo los Tecas y los Caja Rural van a impulsar al pelotón. Ocupando todo lo ancho de la carretera, ofrecen esta magnífica perspectiva, esta bella imagen que nos ofrece nuestro realizador.
una Salamanca espléndida en su belleza y repleta de aficionados entusiastas, cruzan los escapados ya con la sensación del final de un sueño que evidentemente está ya muy cerca. Hasta Béjar aún restan 82 kilómetros. Y tan solo 1 minuto y medio después, el pelotón atraviesa la capital helmántica en pos de la cabeza de carrera, seguros ya del triunfo de su empeño. Cualquier sistema es bueno para transportar el refresco. Tras un par de intentos de fuga de Frisón y Díaz Zabala, Martínez Oliver, etc., termina la escapada a la altura del kilómetro 203. Y como ven, el pelotón encabezado por el Grupo Deportivo Teca. Antes de llegar a Guijuelo, salta el Histor Sigma Rob Hammerling, con un fuerte impulso juvenil. El holandés ha abierto hueco. Merced a su esfuerzo, va a cruzar bajo la pancarta del sprint especial con una interesante ventaja sobre el pelotón, 50 segundos. En este sprint especial, el líder, Roland Leclerc, véanlo ustedes saliendo desde atrás, ha sido lanzado por Nick Boer, aprieta a fondo el acelerador para hacerse con los 4 segundos de bonificación de este segundo puesto en la meta parcial. Al corredor holandés le quedan poco más de 20 kilómetros para llegar a Béjar y pese a emplearse a fondo no consigue abrir el suficiente hueco. La suerte del neoprofesional del Sigma toca a su fin. Ya cerca de Béjar es alcanzado por el pelotón que encabeza el propio líder de la carrera, el bretón Roland Leclerc. Después de una subida bastante fuerte y que no constaba como tal en el rutómetro, y vean ustedes, siempre encabeza a Leclerc, se produce el descenso vertiginoso con Béjar ya a la vista y la toma de posiciones para disputar el sprint. Esto a su vez produce una aparatosa caída en su seno, en el seno del pelotón, en la que se ven involucrados Rodríguez Magro, Iñaki Gastón y el primer clasificado de la general, Roland Leclerc. Afortunadamente el accidente no tuvo ninguna consecuencia salvo el batacazo, que fue impresionante, porque se encontraban ya dentro del último kilómetro, zona de sprint por tanto, y que no cuentan los retrasos que en él se produzcan por causas como esta. Es rápidamente auxiliado, insistimos, no tiene ninguna lesión, ningún golpe importante, y se reintegra al grupo que marchaba ya muy estirado en dirección a la meta. En la cabeza del pelotón, los movimientos habituales. Janos Koen, tras arrastrar en el ligero repecho de la calle Don Alonso, deja el campo libre al sprinter del Paternina ADR, Eddy Plankaer, con el que trata de competir Quino Hernández, que parece encontrarse en un gran momento de forma, un corredor realmente sorprendente. Pero Eddy Plankaer es intratable en estos últimos metros. Tras el Quino Hernández y a continuación Manuel Jorge Domínguez, que ha logrado derrotar casi sobre la misma raya a Malcolm Elliott. Y ahora vamos a presentarles al ganador, al radiante ganador de la etapa, Eddy Plankaer, que aportará hoy al fondo común de su equipo, además de las 110.000 pesetas del premio, otras 250.000 que Marcos Seguizábal, su sponsor en España, ha prometido a cada ganador de etapa del equipo. Y después Roland Leclerc, que continúa vestido de amarillo. En las 2 últimas etapas, con decisión, ha logrado retenerlo. Claro que, como es natural, mañana es otro día.
hace temblar a los rodadores y saltar de alegría a los escarabajos colombianos, por ejemplo. 2 puertos de primera, Peñanegra y Serranillo, 1 de segunda, el de Navalmoral, y 1 de tercera para abrir bocado a los 8 kilómetros de partir, el de La Hoya. Todo esto jalona un recorrido que va a producir la primera gran selección. Lo veremos 197 kilómetros y medio, y observen ustedes qué perfil. 2 puertos de primera, 1 de segunda y 1 de tercera. Y el de primera, uno de los de primera, el primero, el de la Peña Negra, con una circunstancia adversa añadida: la terrible niebla que envolvió a los corredores muy cerca de la cima. En la salida, 184 corredores. Al término, casi una veintena menos entre abandonos y exclusiones por fuera de control. El pelotón se pone en marcha lentamente, en marcha neutralizada por las frías, climatológicamente hablando, calles de Béjar, porque calor humano, por fortuna, tienen para dar y tomar los bejaranos. Y ya en el kilómetro 0, a partir de aquí, a pedalear de firme, con la vista y el temor en muchos puesta en las 4 rampas que hay que salvar. Se marchó a buen ritmo desde el principio. En algunos momentos se llegó a tener un adelanto sobre el horario previsto de más de media hora. Y a los pocos kilómetros de este pelotón agrupado viene la primera rampa, el puerto de La Hoya. Es un aperitivo con su tercera categoría, pero da comienzo a la fiesta colombiana. Ya lo anticipábamos ayer, y pese al frío, que suele ser su principal enemigo, los escarabajos dieron hoy todo un recital escalador. Casi al final, tirón definitivo de William Pulido con Martín Farfán, uno de los más destacados protagonistas de la jornada, a su rueda. Después cruzarían por la cima Pablo Vilches y Mosquera. El grupo se estira en la bajada, y cuando se produce el reagrupamiento general en Becedas, sucede la primera de las caídas múltiples de la jornada. El más perjudicado va a ser el valenciano Vicente Ridaura, que algo más adelante, allí le tienen ustedes a la izquierda de sus imágenes, se verá obligado a abandonar. Se reanuda la marcha, hay que sobreponerse a las adversidades, y camino del Barco de Ávila. Allí está, a la vista, cuando aún no ha empezado la lucha seria. En esta localidad está instalada una meta volante. El pelotón, muy estirado, hace su irrupción en las calles de la ciudad, y al paso bajo la pancarta puntúan por este orden Miguel Ángel Iglesias, ahí le tienen el magnífico sprint con William Pulido y Mosquera, que hacen segundo y tercero respectivamente. A partir de aquí, camino del primer enemigo serio de la jornada, el Alto de Peñanegra, de primera categoría. En sus mismas faldas se produce una nueva caída que afortunadamente no tuvo demasiadas consecuencias. Algunos de los afectados, ahí les tienen ustedes a Guillermo Arenas en el suelo, y al italiano Mañano, que después sí tendría que abandonar. Del grupo va a intentar la fuga del Helios TR Moratinos, probablemente con la intención de abrirle camino a su compañero de equipo y perfecto conocedor de esta zona, el abulense Jesús Rodríguez, el Pajarito. Un hombre que siempre en esta etapa trata de dar el do de pecho. Hoy las cosas se desarrollaron de otra manera para él, pero llegó en el grupo de los mejores. Allá se va Moratinos. La gente del líder, sin embargo, por el momento no se deja sorprender. Sobre él salta como una centella Marcel And, que incluso le va a arrebatar el triunfo parcial del sprint especial instalado en la bella localidad de Piedrahita. Este es el momento en que cruza el corredor del Caja Rural por delante de Moratinos. Después el pelotón muy agrupado y dispuesto ya a la lucha definitiva. Al principio, en la subida, hubo varios intentos de escapada, y ven ustedes ahí al secretario general del deporte, don Javier Gómez Navarro, que hoy siguió la etapa entusiasmado por su afición al ciclismo. Casi siempre estos intentos
Iba a neutralizarlos un activísimo Fede Chávez. Y todos estos intentos también, indefectiblemente, fueron protagonizados por gente colombiana. A los 2 kilómetros de la cima, una intensa niebla encogió muchos corazones ante el temor a un accidente, pero sin duda alguien vela porque el mundillo ciclístico no le pase nada. La niebla hizo de contención y obligó a los corredores a marchar agrupados y con precauciones, lo que hizo que la conquista de la cota de Peña Negra se disputase casi exclusivamente en los últimos metros, en los que nuevamente los escarabajos demostraron el porqué de su fama escaladora. Martín Farfán lanza su ataque definitivo que deja clavados a sus adversarios. El colombiano sube como una moto. Sin poder de reacción y ante la cercanía del alto, el pelotón opta por ahorrar energías, a excepción de Pedro Saúl Morales, que saltará a su rueda. Por este orden pasan sobre los 1910 metros de altitud de la Peña Negra, seguidos por Parra, Vilches, Jaramillo, Pedro Delgado, Patarroyo, Pino y Omar Hernández. De 9 hombres, 7 colombianos. En el descenso hacia la Erquijuela hay reagrupamiento casi general, sobre todo de los hombres fuertes de la carrera. Las velocidades, rompiendo la niebla que alcanzan estos hombres, escalofrían al más pintado. Kilómetro 77, a la altura de Navacepeda y después de algunos conatos de rebeldía, se va a producir la escapada que a la postre producirá resultados espectaculares. En el llano y aprovechando la mejora de la visibilidad y el buen pavimento, el holandés del Lotus Zahor, Luke Zuckerbuik, da el salto. Tras él, saltan a su vez un grupito integrado por Peter Gilse, Omar Hernández, Murgialday, Martín Farfán y Moncada. 9 kilómetros más lejos alcanzan ya este grupo 40 segundos de ventaja que en ese momento colocan al corredor de Rafa Carrasco, Omar Hernández, como líder provisional de la vuelta que más tarde confirmaría el propio ciclista del Kelme en la meta de Ávila. Pero sigamos con la historia. Mientras se anuncia la retirada de Ridaura, Kelveten y Cuadrado, nuestros protagonistas pasan el ecuador de la etapa muy cerca de San Martín del Pimpollar. Ha mejorado el tiempo más breve pensado por la organización, que había calculado que se rodaría a 37 kilómetros a la hora. Han hecho 37,650. Estos metros se traducen en casi 25 minutos de adelanto sobre el horario más rápido. Ha bajado aquí la ventaja tan solo 30 segundos y todo parece indicar que van a ser alcanzados por un pelotón lanzado en el que Parra trata de ahorrar al máximo sus energías. Ahí está el jefe de filas del Kelme a la rueda de los corredores que le preceden. Sin embargo, no va a ser así. Enseguida, otro colombiano, otro protagonista de la jornada. William Palacios va a unirse en el descenso hacia Villarejo del Valle al grupo de delante. Este es el momento en que el colombiano del grupo deportivo Reynolds se une al grupito de cabeza. La estrategia colombiana de los 7 va a dar su fruto pese a que el corredor de Echevarri, que hoy se ha incorporado a la dirección de su escuadra, sustituye provisionalmente a Omar Hernández en el puesto de líder. Se inicia el ascenso al puerto de Serranillos, de infausto recuerdo para Julián Gorospe, mientras se anuncia un nuevo abandono. El jefe de filas del Istor Sigma, Herman Ceresón, deja la carrera definitivamente. Por detrás, Rodríguez, Magro y Chozas han dejado la compañía general y se van en busca de los fugados, aunque infructuosamente. Este es el momento en que los dos corredores, excompañeros de equipo, los dos corrieron en el Teca juntos, ahora se encuentran en equipos distintos al cántabro, tratan de enlazar con los hombres de delante. El pelotón se encuentra por San Esteban del Valle a 1 minuto de los escapados y a medio por delante del pelotón. Marcha sin demasiada preocupación el gran grupo. Este salto de Mariano Sánchez va a provocar la selección definitiva. Tras él vuelan Fede Echave, Pedro Saúl Morales y Pablo Vilches, que juntos inician la caza.
instante más atrás, con Gorospe y Marino Alonso en la cabeza del pelotón, este circula a más de 3 minutos, de los 7 que marchan por delante. Su velocidad aún sigue siendo corta para neutralizar la fuga. Mientras tanto, por delante empiezan a ocurrir cosas que habrían de ser definitivas en el desenlace de la etapa. Y es que Omar Hernández se encuentra en plenitud de fuerzas y quiere desprenderse como sea de sus inmediatos adversarios. A sus poderosos tirones tan solo responden Martín Farfán, Zuckerboy y Murgualdai. Los 4 se van solos hacia la cima. Ahí está, una vez más el corredor colombiano poniendo a prueba a sus compañeros de fuga. Logrará unos metros de ventaja, pero no suficientes como para separarse totalmente de todos ellos. Insistimos, los 4 se van hacia la cima. Más atrás en el pelotón, Ocaña se vuelve inconformista y va a tentar una aventura que va a durar a su vez menos que un suspiro. Casi igual de efímera la emprendida por Magro y Chozas. El grupo que capitanea Echave se les echa encima inevitablemente. Primero Magro, después Eduardo Chozas. Por la cima de Serranillos, Martín Farfán supera a su compatriota Omar Hernández y a Murgualdai. 8 segundos después cruzará a Zuckerboy, que se les une en el descenso. Y aquí ocurre algo que puede ser definitivo para el desenlace de la carrera. Oigan y vean con atención y sepan que por algo a Omar Hernández le apodan el Zorro. En la localidad de Serranillos se une a la carrera Enrique Franco, director general de la Vuelta, felizmente repuesto de un pesado malestar reciente. Bienvenido a la Vuelta. Javier Murgualdai recibe órdenes de su director de esperar al segundo grupo y ayudar a Echave. Quedan solos en cabeza el activísimo Farfán y los 2 compinchados. El joven BH cumple su función de tirar de Echave hasta el límite de sus fuerzas, puesto que el resto de este grupo no colabora en absoluto. More and more, I want you more and more, baby. Magnífico el esfuerzo de Javier. Y magnífico también su afán y su espíritu de sacrificio. Omar Hernández sabe que ya está muy cerca de la meta y muy cerca de conseguir sus objetivos. Consulta en su planning lo que resta para vencer. Los relevos en el seno del trío se producen con precisión cuando se lanzan al asalto de la última dificultad, el Alto de Navalmoral. La diferencia oscila sobre los 3 minutos, más que suficientes para Omar, y además ha conseguido 4 segundos en la meta volante de Navarrevisca y 6 en el sprint especial de Navalmoral. 10 segundos importantísimos que refuerzan su liderazgo.
El fuerte viento que empieza a azotar la cima de Navalmoral impidió la colocación de la pancarta en el alto del puerto. Echave más atrás y ya sin la ayuda del agotado Murrialday tira desesperadamente de su grupito, ayudado de vez en cuando por Mariano Sánchez. Poco a poco consigue reducir la diferencia, pero no va a ser suficiente como para unirse a los de cabeza. En la cima, Farfán es otra vez el primero, con Omar y Zuckerboy a su rueda. Ávila está más cerca, la etapa para Zuckerboy al alcance de la mano y el jersey amarillo para Omar Hernández, mientras Martín Farfán conquistará el de Rey de la Montaña. Omar y Luke cambian los últimos consejos, las últimas impresiones antes de la llegada, mientras Farfán parece ajeno a la trama. Mucho más atrás, casi 6 minutos, la reacción tardía del pelotón con el líder en su seno ya no va a conseguir cambiar el resultado de esta bella etapa. Los 3 fugados hacen su entrada en Ávila. En el velódromo Adolfo Suárez todo está espléndidamente preparado para la llegada de los ciclistas. Y les rogamos que presten atención a lo que ocurre en la pista. El sprint ya ni lo disputa Omar Hernández. Ahí está Luke Zuckerboy, que con comodidad, con tranquilidad, tal como se había previsto, ganará la etapa. Sin problemas, creo que tampoco los hubiese tenido en caso de no haber llegado a un acuerdo. El holandés de Miguel Moreno se hace con la conquista de la etapa, mientras que un agotadísimo Martín Farfán hace su entrada en la meta. A 52 segundos, el grupo de Fede Echave con Mariano Sánchez, Rodríguez Magro, Peter Gilse y Morales. A más de 3 minutos llegaría el grupo que lleva en su seno a las grandes figuras de la Vuelta. Los hombres que optan a la clasificación final, Pino, Delgado, etc. Y a más de 8 minutos haría su entrada en la línea de meta Lejarreta. Ahí está, después de cumplir la primera vuelta, entrando el grupo en el que a su cola y tremendamente agotado se hallaba el hasta hoy líder. El ciclismo tiene estas cosas. Después de haber sido uno de los hombres más activos de la etapa, Martín Farfán ha debido de conformarse con la tercera plaza. ¿Eras consciente de que la etapa la tenías difícil pese a marchar en cabeza con otros dos? Sí, realmente era un poco difícil porque estaba enteando muy duro y en el premio montaña pues me ha tocado trabajar duro y realmente pues se embalaron bastante fuerte y antes de entrar al velódromo me quedé sin fuerzas. ¿De qué manera crees que la Vuelta Ciclista de España cobra una nueva fisonomía después de la etapa de hoy? Bueno, es una carrera muy dura y esperemos a ver qué pasa. ¿Para Martín Farfán es esperanzadora la situación? Esperemos a ver hasta dónde llegamos. ¿Puede ser en Madrid Rey de la Montaña? Dios quiera, quiero hacer todo lo posible de tratar de llevar esa camiseta para Colombia. En el podio Omar Pablo Hernández Riano, 29 años, felicitado por el secretario general del deporte. Sucede a Roland Leclerc en la lista de líderes de la general. Nació en Bogotá y este es su primer año en el equipo alicantino Kelme de Rafa Carrasco. Sin duda, el hecho más importante de su carrera deportiva, en la que siempre ha sido un gregario de lujo al servicio antes de Pedro Delgado y ahora de su compatriota Fabio Parra. Capítulo de clasificaciones, ahí tienen. En la etapa, primero Luke Zuckerboy, 5 horas 29 minutos 26 segundos, con el mismo tiempo Omar Hernández y Martín Farfán. A 52 segundos llegarían Echave, Sánchez, Magro, Morales, etc. El pelotón principal a más de 2.59. En las metas, en la clasificación de la regularidad, el primero es Malcolm Elliott, 61 puntos, Quino Hernández, 50 y Eddie Plancaer, 45. Clasificación del Premio de la Montaña. En cabeza, Martín Farfán, 53 puntos, William Pulido es segundo con 41 y Carlos Mario Jaramillo con 34 puntos tercero. 3 colombianos dominan la montaña. Clasificación de las metas volantes. William Pulido con 11 puntos está en cabeza. Miguel Ángel Iglesias con 8 es segundo y Roberto Torres, que conserva los 6 puntos de la primera jornada, es tercero.
Clasificación de los sprints especiales. Roberto Pañín con 6 puntos, Roberto Torres con 6 puntos y Rob Harmelin con 6 puntos. Observen ustedes la igualdad en los nombres y en la puntuación. La clasificación por equipos la encabeza el Kelme, 73 horas 28 minutos 4 segundos, a 1.15 el Teca y a 1.47 el Postobón. Finalmente la clasificación general. Omar Hernández, 24 horas 27 minutos 55 segundos, Rodríguez Magro a 53 segundos, Peter Gilse a 1.09, Mariano Sánchez a 1.24, Federico Chávez a 1.32 y los favoritos a más de 3 puntos. Y vamos a ofrecerles a ustedes un gráfico en el que se explican lo que llevan ganado en estas 6 jornadas de disputa de la Vuelta Ciclista a España cada uno de los equipos. A la izquierda, como ven ustedes, las cantidades, sobreimpresionado el nombre de los equipos, y en miles de pesetas por el momento marcha en cabeza el ADR. Es el equipo que más dinero ha ganado, mientras otros apenas llegan a las 100.000 pesetas. Esta es la línea que corresponde al ADR, que se acerca muy bien, muy cerca del $500.000 de pesetas. Y la etapa de mañana, etapa de transición, es la 7ª que disputará sobre 157 kilómetros entre Ávila y Toledo, un puerto muy cerca de Toledo. Una ambulancia hubo de evacuar a Lotus José Luis Morán, afectado por el calor y el esfuerzo. Y enseguida vamos a dejar atrás las murallas de Ávila, camino ya del kilómetro 0. El pelotón circula en estos primeros compases con tranquilidad. Todavía la marcha es neutralizada por la dirección de la carrera para que los abulenses puedan despedir, con el cariño que en todos los puntos de España donde recala la Vuelta, a los ciclistas. En la cabeza del gran grupo, la vigilancia se extiende a todo lo ancho de la calzada para evitar los previsibles ataques, las previsibles fugas de los hombres más inquietos. Todo el mundo es consciente de que la etapa es propicia para las escapadas en solitario. El perfil, en descenso, como decíamos, hacia Toledo, tiene muchos alicientes para los aventureros. En efecto, en el kilómetro 3, Villanueva, tras él salta Martínez Oliver, Gianelli, Duch, Jesús Rodríguez y Jaime Tomás Florid, inician las hostilidades. Toman unos cuantos metros de ventaja. Pero poco después salta el soviético del Alfa Lun, Galo Valenko, que se une a los 6 escapados. Y un poco más tarde va a ser el 8º hombre que se une al grupo, el francés de la RMO, Bagot. Es realmente un primer intento que resulta estéril. El pelotón, sin dudarlo un instante, se les va a echar encima enseguida, lo que obliga a un estiramiento momentáneo. En el kilómetro 8 se escapa el Istor Sigma Jan Devens. El belga se lanza decidido a la galopada en soledad, tratando de agrandar la brecha que le separa del pelotón. 30 segundos va a ser la máxima diferencia que llegue a obtener. Enseguida el grupo reacciona a impulsos del Grupo Deportivo Kelme. Rafa Carrasco ordena a sus peones que anulen la escapada, lo que van a cumplir inmediatamente. Ahí está Iñaki Gastón, uno de los más activos durante la etapa de hoy. El único puerto de la jornada, la Paramera, de tercera categoría, es para Nevens, sin duda. Pero ya casi pisándole los talones, van a pasar bajo la pancarta el corredor del BH, Florid, y Snoll, con el pelotón a muy escasa distancia. Pocos metros más adelante, Jan Devens es neutralizado de una manera definitiva. El descenso es rapidísimo.
Ahí tienen ustedes, casi 85 kilómetros a la hora. Aunque la tranquilidad, pese a esta velocidad, va a durar muy poco. Una caída en el grupo causa heridas dolorosas al Clas Carlos Muñiz, que es atendido en carrera al tiempo que retrasa a algunos compañeros de su equipo para reconducirle al grupo. Y ya en el kilómetro 36 le llega el turno al portugués Jorge Silva. Su demarraje le produce algunos metros de hueco, pero nunca pasará de los 20 segundos de diferencia. El gran pelotón siempre le tendrá a la vista y muy pronto va a ser neutralizado. En los siguientes kilómetros, otros conatos de fuga que también van a ser cortados de raíz. Pañín, Girotto, que después culminaría su intento segundo de fuga a escasos metros de la meta victoriosamente. Estas aceleraciones terminan con las ilusiones del corredor portugués antes del kilómetro 40. La marcha es rápida y se adelanta aceleradamente el promedio más alto del rutómetro. Ruedan en esta primera hora por encima de los 46 kilómetros de promedio. Llegamos al momento casi culminante de la carrera. Es el kilómetro 56. Insistimos, después de muchos intentos que son reducidos casi de inmediato, se va a producir la escapada definitiva. Es la de este hombre, Roberto Pañín, que ante la presencia de ese singular espectador que no es, aunque se parezca lejanamente, la popular Pipín de la tele, Roberto Pañín consigue separarse del pelotón. Es un gran rodador y la etapa, su perfil y sus características le son propicios. Pronto va a lograr 45 segundos de ventaja, lo que le proporciona una cierta esperanza de terminar su aventura triunfalmente. Abandona tierras de la Comunidad Madrileña para meterse en Castilla-La Mancha, en tierras toledanas. Y allí, en Almorox, que es la primera localidad de la capital imperial que visita la Vuelta, Pañín va a ser primero. El magnífico estilo del gran rodador italiano, aunque aquí haya cedido un cierto terreno. De los 45, su ventaja se ha reducido a 39 segundos sobre un pelotón en el que el equipo del líder Omar Hernández trabaja duro en los puestos de cabeza bajo la atenta dirección del portador del jersey amarillo. Son dos hombres del Caja Rural, Ard y Germán, sin embargo, los que puntúan aquí bajo la pancarta. Roberto Pañín, favorecido por una ligera brisa de cola, aumenta su ventaja, que por Maqueda va a llegar a su máximo, 1 minuto 55 segundos. La luz perfecta de Castilla-La Mancha permite estos preciosos planos. Hoy hubo cola ante la consulta médica. Los doctores Irigoyen y Grande tuvieron que trabajar duro para atender a corredores afectados en caídas o por otras causas, como Juan Carlos Rozas, Celestino Prieto, con probable fractura de escafoides, o Helmut Besselberger. Por su parte, José Luis Morán, como ya dijimos, tuvo que ser retirado en ambulancia, probablemente obligado por una lipotimia. Pese a todo, el pelotón ya ha impuesto su ritmo de caza, lo que produce varios cortes momentáneos. La distancia hasta Toledo es corta y no permiten a nadie ninguna veleidad.
En esta panorámica se puede observar el gran pelotón dividido en diferentes grupos. Bajo la continua y majestuosa presencia de los castillos de Castilla-La Mancha, el grupo acelera más y más el pedaleo para alcanzar a un Roberto Pañín que ya empieza a dar muestras de agotamiento, pese a que conserva aún 45 segundos de ventaja. Siempre encabeza los hombres del grupo deportivo Kelme y muy atentos el resto de los hombres fuertes de la carrera: Álvaro Pino, Raimon Dichen, Parra. En el kilómetro 114, a la altura de Escalonilla, se va a producir la neutralización de la escapada de Roberto Pañín, que ha durado más de 60 kilómetros bajo un fuerte sol y un considerable aumento de la temperatura con respecto a la que nos acompañaba en Ávila cuando partimos esta mañana. Los Caja Rural, que quieren presentarse en Toledo en grupo, tirando de su líder en estas cuestiones, Mateo Gervans. Hay que reponer las fuerzas antes de continuar la carrera y prepararse para la captura definitiva del hombre que va en fuga. Finalmente, Roberto Pañín vuelve al seno del pelotón e incluso después, acusando el esfuerzo realizado hasta este momento, perderá contacto con los hombres de cabeza. Omar Hernández ha recuperado totalmente la tranquilidad. Sus hombres trabajan duro en la cabeza sin permitir ya ninguna tentativa. En este trabajo precisamente Vilamayor y Ricardo Martínez se han empleado a fondo hasta el agotamiento de sus energías, lo que habrían de pagar en la llegada, con la pérdida de algunos minutos. El grupo deportivo Kelme ha realizado hoy quizás la mejor etapa de toda esta Vuelta a España, mejor que la de ayer, pese a que su trabajo no haya tenido la brillantez de la gran carrera de la víspera de Omar Hernández. El ciclismo, en su compleja variedad, posee multitud de facetas que hay que resaltar.